Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da el Señor, por su misericordia, por su bondad, por su gran amor con que nos ha amado. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, allá desde sus casas también. A cada uno los bendecimos, damos gloria a Dios, porque todos unidos como una iglesia estamos creciendo y recibiendo del Señor. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual y vamos a comenzar precisamente. Voy a ver 4 aspectos de la autoridad espiritual: la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la iglesia y la autoridad ministerial. Esos son 4 aspectos que vamos a ver en el día de hoy rápidamente para la gloria del gran Rey. Entonces empecemos primero con la autoridad de Dios. En el Salmo 47, leímos esta mañana, Salmo 47 al comenzar la reunión, Salmo 47, pero vamos a leer solamente el versículo 7 y 8. Salmo 47, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Qué tremenda palabra. Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. O sea, no es cantar por cantar, cantar lo que significa Él. Cuando cantamos, Dios es todopoderoso, entonces estamos concentrados en que Él es todopoderoso. Dice el versículo 8, dice la palabra del Señor: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Wow, ahí habla de autoridad. Hay muchas, cientos de versículos que hablan sobre el poder de Dios, sobre el Todopoderoso, sobre la autoridad de Dios, sobre lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, sobre lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, etcétera. Vemos todo el poder de Dios. Por eso aquí no vamos a fortalecer esa parte, solamente a resaltar que Dios es la autoridad máxima. Se parte de 2 preguntas, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no hay autoridad? ¿Qué pasa con la sociedad hoy en día? Ha dejado a Dios, no tiene a Dios. Por eso hoy hay un anarquismo tremendo, espiritual, y por eso hay tanta decadencia, tanto declive en todo sentido hoy en día en la sociedad. Sabemos que todo está enfocado a atacar la familia, a atacar los valores, a atacar la moral. Lo vemos solamente en la inauguración de los Juegos Olímpicos, para dar un ejemplo. Así está la sociedad. Y las Naciones Unidas están fortaleciendo ese aspecto. ¿Por qué? Porque esa sociedad está sin Dios. Entonces, si no está Dios, cuando no hay autoridad, hay desorden. Cuando no hay autoridad, hay desorganización. Cuando no hay autoridad, hay desorientación, hay anarquía, hay abuso. Cuando no hay autoridad, hay imposición, hay desacuerdos. Eso pasa en todo nivel. Por eso, cuando no hay autoridad, alguien la quiere tomar. Y el problema es que quien la toma no está, digámoslo así, capacitado o llamado a ello. Es por eso que vemos inclusive en los padres cuando, por ejemplo, no quieren tomar la autoridad sobre los hijos. No, ay, qué pobrecito, no lo disciplinan. ¿Qué sucede? Se van desviando. Ya quieren hacer su propia voluntad. Por eso antes, el joven cumplía ya la mayoría de edad, ya podía disponer. Antes estaba sometido a la autoridad de los padres. Ahora llegan a la adolescencia y ya quieren hacer lo que quieren, pero el problema no son ellos, el problema son los padres que no les han enseñado que hay una autoridad a la cual debe sujetarse. Bueno, eso es lo que ocurre. Y también la otra pregunta es: ¿qué ocurre cuando la autoridad de Dios ya no es tomada en cuenta? Es igual. Hay abusos, hay imposición, hay ceguera espiritual. Y hay manipulación doctrinal, manipulación de muchos sentidos. Por eso dice Romanos 1:21. En Romanos hoy voy a hablar más de la palabra de Dios. Ustedes me van a ver citando hoy muchas citas bíblicas más
que lo que yo pueda exponer. Dice, pues a Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ya está hablando de la autoridad de Dios, autoridad de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Todo mundo conoce a Dios, ¿sí sabía? No existe en la Biblia un ateo, en la tierra un ateo. Una cosa es que diga que es ateo y lo quiera reconocer de acuerdo a sus argumentos, pero ya vieron, ya conocieron y conocen la majestuosidad de la creación, los sistemas y ecosistemas y todo esto. Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí está la clave. Más bien determinaron tener sus propios argumentos, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso cada vez son más duros hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y por eso quien nos gobierna hoy en día a nivel político, aún a nivel moral y a nivel religioso, muchas veces son personas de ese estilo, que tomaron la autoridad porque los otros no la quisieron tomar. Y muchos de ellos se gobiernan a sí mismos e imponen su justicia y en sus términos. Y lo que pasa, por eso tanto declive aún socialmente, tanto problema moral, social, etcétera. Los gobiernos hoy en día están desviados de Dios y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus propios razonamientos y se gobiernan a sí mismos. Por eso es importante entender que toda institución que carezca del reconocimiento de su autoridad y de estas autoridades están destinadas al fracaso. Una institución que no tenga autoridad está destinada al fracaso. Es por eso que vemos países fracasados, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con el mundo entonces? Estamos hablando de la autoridad de Dios. Quiero mirar, vamos a hacer un paseo por la Biblia rápidamente. Y a muchos les encanta esta idea de no tener autoridad. Por eso se inventan una religión. La religión es un invento del ser humano, o de detrás, y sabemos que está Satanás y todas esas influencias demoníacas con todos esos conceptos religiosos. ¿Para qué? Es más fácil manipular un ídolo que someterme a Dios el Creador. Es más fácil decir Dios no existe que someterme. Cuando yo creo que Dios hizo la tierra y que es creador, tengo que someterme a Él, porque Él es el creador, es el que manda. Bueno, por eso miremos Salmo 14:3 rápidamente, este paseo del mundo sin Dios, sin autoridad de Dios en sus vidas. Y a muchos les encanta esa idea, es más, la promueven, pero Dios tiene una conclusión con esta gente. Todos se desviaron a una, se han corrompido. Mire, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano. La mayoría no reconoce que la creación habla de un ser superior. Miremos ahora Romanos. La mayoría no reconoce que hay alguien superior, que hay un poder, hay un arquitecto, que hay alguien que diseñó a la perfección todos los sistemas y ecosistemas, hasta el ser humano, que es un complejo en sí mismo. Todo su sistema es complejo en sí mismo. Una ramita de un pasto que uno arranca, ese microsistema tiene una complejidad tremenda. Bueno, todo ese poder, ¿qué sucede con el ser humano hoy en día? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, toda la gloria de Dios, se hacen claramente visibles. O sea, Dios sí se muestra al mundo. Desde la creación del mundo se ha mostrado, dice, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de que no hay Dios o que no se puede someter a Dios. Miremos el versículo 22, ahí mismo en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 28:32 nos da la conclusión de esta sociedad por haber abandonado la autoridad de Dios en su vida. Dice,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo. Estando atestados de toda injusticia. Esta es la sociedad actual. De toda injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿No vemos eso hoy en día? Es la radiografía de nuestra sociedad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, a la autoridad de Dios, injuriosos, soberbios, altivos en toda área. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que no solamente los del mundo, dentro de la iglesia hay ese tipo de personas. ¿Qué es lo más triste? Inventores de lo mal, dice, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El 31, necios, desleales, sin afecto natural. Mira, aquí comienza. Hay mucha deslealtad. Hay muchos necios, dice, sin afecto natural. Ahí ya comienza lo que era aquello de género, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y culmina el 32 diciendo, mira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque todo ser humano tiene algo de Dios en su corazón, la conciencia les habla o les acusa o los defiende, dice, habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, y saben que es malo, y saben que no está bien, y las hacen. Entonces, ¿qué dice? Sino que se complacen con quienes la practican. Tremendo. Pero lo más tremendo de todo esto es que muchos cristianos dicen creer en la autoridad de Dios, pero no se someten a ella. Muchos dicen yo creo en Dios y yo lo obedezco, pero cuando leen la palabra se dan cuenta que Dios les habla y les dice cambien, y no cambian. No se quieren someter a Dios, entonces crean un testimonio adverso a Dios. Por eso es importante. ¿Se acuerdan la pregunta? Lucas 18, por ahí la segunda parte. En Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo pregunta. Porque hoy en día la sociedad está corrompida, cada vez peor. Y uno ya y vemos cristianos que se desaniman, o situaciones, tanta situación alrededor que suceden. Es más, Dios no te permite a ti, porque eres hija o hijo de Dios, ver muchas cosas, o conocer muchas cosas, o entender muchas cosas de lo que está pasando en el mundo. Son noticias terribles. Por eso dice la palabra del Señor allá, bueno, como dijimos en Lucas, lo que dijo Jesús, al final dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero tengamos entendido de algo, Dios sigue siendo Dios. A pesar del mundo, a pesar de la dureza del corazón del ser humano, Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo autoridad sobre todo, sobre las naciones, sobre los reyes y gobernantes, sobre la iglesia y sobre todo ser humano. Aunque Satanás quiera decir lo contrario, intenta. Mire, por ejemplo, allá bueno, solamente para referencia, en Mateo 4, del 8 al 9, ahí vemos a cuando fue tentado Cristo, Satanás ofreciéndole los reinos de la tierra. Qué tremendo. Y lo llevó al monte y mira lo que le dijo, ahí en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Quería usurpar la autoridad. Y eso es lo que quiere el ser humano, usurpar la autoridad. Usurpar la autoridad. Y eso lo vemos en todo nivel. Sin embargo, Salmo 24:3 dice que Dios es el dueño de todo. Del Señor es el mundo y su plenitud. ¿Cierto? La palabra dice en Salmo 24:1. Es que a veces me acerco mucho, entonces la letra se me distorsiona. Pero dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
los que en él habitan. ¿Quién habita en el mundo? Pues los hombres, seres humanos, seres vivos también. Eres el dueño de todo. 1 Corintios 10:26 dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor es el dueño de los reinos. Daniel 2:20-21. Él es el que dispone los reinos en nuestra vida. Dice, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, por los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él es Señor de todo. Quita los reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y a la ciencia entendidos. El doctor tal, el eminente tal en cualquier área de la rama científica. ¿Quién le dio ese conocimiento? Dios. Dios permite y permitió que la ciencia avanzara para beneficio de la humanidad. Claro. O si no, ¿qué haríamos nosotros sin un oftalmólogo que nos ayudara con los ojitos? Tremendo. Ay, me salió un barro, ay, ¿cómo hago? Se me está agrandando. Gracias a Dios que puso un dermatólogo. Y entonces el dermatólogo llega, uno allá y dice, bueno, vamos al grano. Bueno, sigamos. Entonces, la autoridad es importantísimo. Es tremendo. Autoridad de Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce, el que produce en que tú tengas fe, el que produce que tú avances, el que produce en tu corazón hacer las cosas bien. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios tiene el control. Salmo 33:9 dice la palabra que Él tiene el control de todo. Muchos dicen, ay, es que Satanás, mire cómo me tiene. ¿Y dónde está Dios? No es Satanás. Dice la palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Punto. Nosotros como cristianos pasamos por adversidades, pero cuando tenemos a Dios en el corazón, Él nos muestra y nos llena de fortaleza, de paz y de propósito. Y cuando estamos frente a todas esas circunstancias como oscuras, entonces es cuando miramos al Señor y Él nos sostiene y nos lleva de su mano victoriosa. ¿Dónde está el problema entonces? La rebeldía contra Dios. Isaías 14, no lo vamos a leer bueno, vamos a tenerlo ahí presente. Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Dice Isaías 14, ahí, tú que decías en tu corazón, mira lo que dice: subiré al cielo. Está hablando de Satanás. Subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Si todo es personal. Subiré, levantaré mi trono y en el monte de Señor me sentaré a lo largo del norte y sobre las alturas. Subiré y seré semejante. ¿Qué significa eso? Todo radica en el yo. Tú tienes un enemigo. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo María Luisa. Entonces, entienda María Luisa que María es tu enemiga que ataca a Luisa. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo José Rodrigo. Entonces, el Rodrigo está atacando a José. ¿Cómo te llamas tú? Tu yo te está atacando y eso se llama deseos de la concupiscencia, deseos desordenados que nos quieren apartar de Dios. Todo radica en el yo, así como Satanás pensó en sí mismo, así quiere que pensemos nosotros. Yo subiré, quiere ponerse al nivel de Dios. Yo me levantaré, quiere ponernos en contra de Dios. Yo me sentaré, quiere gobernarnos en vez de Dios. Yo seré semejante, quiere que nosotros seamos nuestro propio Dios. Por eso el sometimiento nos cuesta. Por eso el aceptar la autoridad nos cuesta. Y sobre principal la autoridad de Dios, mis amados. Por eso es que Cristo allá en Hebreos 2:14 nos habla acerca de Cristo precisamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía la autoridad.
lo destruyó, al imperio de la muerte. Esto es al diablo. No lo voy a leer, pero Romanos 8, ustedes lo pueden leer ahí, 35 y 37, nos dice Romanos 8, el 35, que quién nos separará del amor de Dios. ¿Sí ves? Cuando estamos en Cristo y sometidos a Dios, nada nos va a detener, porque tenemos, además, la autoridad de Dios sometida a nosotros, tenemos al Señor. Segundo, la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Qué tremendo. Por eso, 2 Timoteo 3, 16 y 17, la autoridad de las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Primero, la autoridad de la palabra de Dios. Segundo, la autoridad de las Escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí empieza, ¿para qué? Bueno, para redarguir, para destruir, a fin de que el hombre, viene el propósito, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 10, 35, la segunda parte también de Juan 10, 35, dice la palabra del Señor: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Tiene una autoridad muy fuerte. Entonces, mis amados, Dios, para demostrar su señorío y autoridad, se ha revelado al hombre. Se ha manifestado al ser humano a través de dos revelaciones. La revelación general, que ya lo vimos en Romanos 1:20, ya lo vimos, pueden tenerlo ahí escrito, pero ya lo vimos. La revelación general, Dios se reveló al ser humano de dos maneras, y eso lo vemos en teología y en estudios acerca de Dios y acerca de la palabra, la bibliología. Dios se reveló de dos maneras: revelación general a través de la creación, y porque lo acabamos de leer, y la revelación especial. La segunda manera que Dios se revela es la revelación especial. Cuando Dios se revela específicamente por una situación específica. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se reveló en sueños, en visiones y profecías. Y ya en el Nuevo Testamento se reveló por medio de Cristo y a través de las Escrituras. Por eso la revelación especial que tenemos nosotros actual es la única revelación que Dios se ha manifestado, es a través de las Escrituras. Aquí está revelado Dios. Y por eso es que tiene tanta autoridad las Escrituras. Por eso, mis amados, ¿qué pasa si pasamos por alto esta autoridad? ¿Qué sucede si pasamos por alto esta autoridad? Estaríamos otra vez, como dijimos, en anarquía. Estaríamos haciendo lo que se nos da la regalada, aquí no puedo decir, la santísima voluntad. Haríamos nuestra santísima voluntad. Entonces no seríamos hijos de Dios y no tendríamos a un Padre que obedecer. Por eso es importante entender que si no Dios no está ahí, habría desorden en la Biblia, un desorden en nuestra vida. Pasar por la autoridad es lo mismo que pasar por la autoridad de las Escrituras, es lo mismo que pasar por la autoridad de Dios. Es una autoridad final. La autoridad de las Escrituras es una autoridad final. Pilas con las profecías. Es que el Señor me dijo que yo iba a ir a las naciones. Sí, pero usted es casado. ¿Cómo se va para las naciones? Usted es casada. No, pero yo tengo que obedecer al Señor. Y a su esposo también le dijo, no, a él no le ha dicho nada. Y entonces muchos se van por allá y dejan su hogar tirado. Y es por eso que cuando viene, su hogar ya está en otro ambiente. Ay, pero yo lo veo. No, no era Dios. No le hizo caso a la palabra. La palabra de Dios no dice que usted tiene que ir solo por allá a hacer las cosas a su manera. Por eso, mis amados, porque en ese caso que estoy dando ese ejemplo, si es una mujer que me dijo que fuera una profecía que a las misiones, pero entonces ya le preguntó a su esposo si podía ir. Mi esposo dice que no, pero tengo que obedecer a Dios. ¿Qué dice la palabra? Sujetaos a vuestros maridos. ¿No dice la palabra eso? Bueno, para dar un ejemplo. Entonces muchos se van contra la palabra de Dios. Bueno,
Si no tenemos la palabra de Dios como autoridad, entonces nosotros estamos en alta obediencia al Señor. La Biblia es la autoridad final. El único libro inspirado totalmente por Dios. Segunda de Pedro 1:21. Ok, segunda de Pedro 1:21. Aleluya. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo. Hay evidencias de que la palabra es de Dios, y hay evidencias que la palabra que la palabra de Dios tiene su autoridad, que es la palabra exclusiva de Dios. Esas evidencias confirman su autoridad divina. Están dos aspectos en la evidencia: la evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna es la autoproclamación. La misma Biblia se proclama inspirada por Dios. El Espíritu Santo, Él nos confirma la verdad, como dice Juan 16:13, que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando venga el Espíritu Santo, Él de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y dónde está la revelación de Jesús? Pues en la palabra de Dios. Y la palabra dice, y la palabra es verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, Él nos guiará a toda la verdad. Qué tremenda obra del Señor. Por eso esa evidencia interna es a través de las Escrituras que nos revelan su eficacia. Tiene la capacidad transformadora, dice Hebreos 4:12, porque transforma vidas. Cuando tú te metes con la palabra de Dios, deja que tu mente sea transformada con la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser victoriosa y tu vida va a tener propósito. Por eso dice el versículo 12 de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, penetra lo más profundo y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra, algo está haciendo Dios en los corazones del oyente. Por eso la palabra es viva, transforma. Y hay otra evidencia que es la externa. La externa es que a través de los siglos se ha sostenido las Escrituras. Es indestructible. Reyes la han quemado, han tratado de destruir. Bueno, históricamente, arqueológicamente, los hallazgos arqueológicos han demostrado la eficacia de la palabra de Dios. Las profecías escritas aquí, los vemos que aún todavía se están cumpliendo. Mucha evidencia externa. Es más de 300 textos profetizaron sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Tremendo eso. Bueno, entonces 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, esa palabra, que usa bien la palabra de Dios. ¿Cuándo la usamos bien? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando obedecemos. Hay personas que llevan 5 años, 10, 20 años, 30 años en el Evangelio con las mismas mañas que cuando vinieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra de Dios transforme su manera de pensar, que cambie esa maña. Deje de ser mañoso. Ay, perdón. Lo dice la palabra, ¿cierto? ¿Cómo lo dice? Cuando usted se mete en oración y ve que la palabra, ay, yo te voy a cambiar ahí, Padre, ayúdame. Entonces ahí la palabra comienza a tener vida. La cogemos como nuestra autoridad y entonces le obedecemos. Bueno, la tercera autoridad de la autoridad de la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 es la iglesia. Dice, y Él, hablando de Jesús, de Cristo, es la cabeza, o sea, la autoridad máxima. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí está representando a la iglesia como un cuerpo, donde todos somos miembros los unos de los otros. Acordémonos que la Biblia, la palabra de Dios, nos da muchas ilustraciones acerca de la iglesia, como un rebaño,
como un edificio, aquí como un cuerpo. Hay muchas ilustraciones acerca de la iglesia. Y aquí, por ejemplo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre muchos. Pero Él es la cabeza de la iglesia, dice la palabra del Señor. Bueno, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La iglesia de Cristo, porque hoy en día hay iglesia cristiana y hay iglesia de Cristo. La iglesia cristiana son los miles y miles que están en todas las iglesias, en toda ciudad, en el país y en toda América y en toda nación. Se reúnen. Son iglesias cristianas, cantan y alaban al Señor, pero muchos de ellos su vida no implica que sea iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia invisible que solamente Cristo sabe quién son de ellos. Solamente el Espíritu Santo sabe quién le pertenece. Por eso es que la iglesia de Cristo está formada por personas regeneradas, bautizadas y que cumplen los mandatos del Señor. Están unidos por la adoración y enfocados en las Escrituras. No es un edificio, es un organismo. La iglesia de Cristo no es una organización. La iglesia de Cristo no es una organización, es un organismo. Eso es importante entenderlo. Pero como todo organismo necesita ser organizado, que es la diferencia. No es una organización, es un organismo. Entonces es un grupo de personas, no un conjunto de programas y métodos. Son personas. Y en ese nivel es por eso que Dios nos dio. Y por eso el tema de hoy es porque Dios está buscando discípulos de Cristo, discípulos del Señor, en el cual nos está llamando a todos. Es importante pertenecer a la iglesia. Muchos dicen no es necesario reunirse o se puede prescindir de ella. ¿Qué dice Efesios 5, 25 al 25 y 29? Efesios 5, 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó su iglesia. Qué tremendo. La iglesia es tan importante para el Señor. Por eso la autoridad de la iglesia es muy vital. Ahora el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida también como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta a su iglesia y la cuida. Por eso es necesario congregarse, reunirse como un cuerpo del Señor. Bueno, no voy a hablar de más, por ejemplo, que habla ya la palabra, no dejando de congregarnos, por ejemplo. Pero el que no se reúne sin darse cuenta está aborreciendo la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Muchos la ignoran y eso es peor, mis amados. Por eso muchos andan tibios, ni frío ni caliente. La iglesia es lo que Cristo viene a buscar. Es necesario que nos reunamos y es necesario que nos crezcamos y que nos desarrollemos. Inclusive a veces nos cuesta como adaptarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, pero es necesario para sacar las cosas de Dios de nosotros, el amor, todo esto, a las relaciones, fortalecernos, porque la iglesia se está preparando para la venida de Cristo y Cristo viene por su iglesia. Esa es la clave. Ahora, ¿tiene autoridad la iglesia? Claro que sí. Por ser carácter espiritual, la iglesia no tiene injerencias en las cosas del mundo. Es más, muchos quieren meter la iglesia en la política. Muchos quieren meter la iglesia en los negocios, en las leyes humanas. La iglesia sí tiene que someterse a leyes, claro que sí. Aquí estamos regidos, regulados por la ley. Nosotros tenemos personalidad jurídica, tenemos inscripciones ante la Cámara y bueno, todo lo que tenemos que hacer ante la ley. Pero como iglesia del Señor tenemos la autoridad espiritual. Tenemos que conducirnos en la autoridad de Dios. Miremos Efesios 4, 1 al 3. Porque Dios nos manda conducirnos
Aleluya. Efesios 4, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Efesios 4, 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ojo que es, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está dentro de la iglesia, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, me tocó amar a la hermanita. Me tocó amar a la hermanita. ¿Será que nos tocó? Qué lindo poder tener la libertad de poder amarnos unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces esto es lo que da autoridad. Cuando vivimos esta palabra, cuando nosotros vivimos esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por tanto, la iglesia es la administradora de los principios bíblicos. Ahí en Efesios 4 precisamente, miremos el versículo 11 al 16. Hay una parte de la palabra dice que la iglesia es la que guarda la verdad. Y dice en Efesios 4, 11 al 16, ¿para qué dejó la iglesia? Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, ¿para qué? Versículo 13. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que genera autoridad en la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, otra vez la unidad. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a que crezcamos todos. Qué tremendo. Qué tremendo, gloria al Señor. Por eso el Señor ha dejado sus ministerios en la iglesia. Hay dones del Espíritu que son manifestaciones, en cualquier momento se manifiestan. Son 9. Hay dones del Padre que en cualquier momento, que son naturales y que todos nacemos para servir en la iglesia, que están Romanos, son 5. Pero hay dones del Hijo de Cristo que son personas dadas para la iglesia. Aquí están. Él mismo los constituyó. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y maestros, es que dice, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la autoridad de la iglesia que debe ejercer hacia afuera. Bueno, la autoridad del siervo, la autoridad del ministerial, la autoridad ministerial. Romanos 13:1. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está hablando en sentido general. Incluye la iglesia también. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabe quién escribió esto? ¿Quién? Pablo. ¿Y sabe cuál es el ambiente político que se movía la iglesia en ese entonces? Roma. Y sabe que Roma era un imperio, y sabe que Roma ejercía autoridad como fuera. No era que, ay, no me gusta que mis derechos. Entonces tocaba llevar carteles para exigir mis derechos. El que exigiera derechos lo crucificaban. Nadie tenía derecho. Era un gobierno autoritario, como imperio. Sin embargo, en ese contexto, mire lo que dice Pablo: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Wow, tanta injusticia. Ahora más en las personas puestas por Dios en la iglesia. Nos cuesta someternos. Qué tremendo. Por eso, en el orden de Dios,
Él establece autoridades en la iglesia y establece al pastor, al grupo de colaboradores que se llaman ancianos, establece a un grupo de colaboradores de los ancianos que llaman diáconos y establece, mire por ejemplo en Hechos, ¿qué empezaron a hacer en el capítulo 6? Ancianos, diáconos, a formar diáconos. Por eso, mis amados, los diáconos son los servidores, consejeros. Hoy en día, por ejemplo, los pastores y las iglesias de hoy le llaman de muchas maneras al consejo de ancianos. Algunos le llaman ancianos, otros le llaman presbiterio, otros le llaman consejo de líderes, etcétera, etcétera. Otro, el consejo administrativo. Pero al final al cabo todos un grupo que está rodeado al pastor y de ahí para afuera, de ahí para adelante, todos los que ayudan. Hay un orden. Esa es la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Hay un orden. Por eso los que sirven al Señor son los administradores, supervisan el desarrollo de la iglesia local. Y ambos tienen derecho y ambos tienen deberes. El primer consejo que Pablo le dio allá en Hechos 20, que no está ahí escrito ahorita, no voy a leerlo porque no está ahí, es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todos los que sirven en el Señor. Yo no estoy de acuerdo mucho con la idea del pastor actual, porque la Biblia habla más de supervisor, porque es que el pastor actual es más como un título y Dios no nos puso títulos. Yo no tengo un título aquí en la iglesia, tengo una función. La función es obispo. Yo soy administrador de lo que Dios puso en la iglesia. La iglesia aquí legalmente en este momento estamos legalizados como una iglesia pastoral, con un grupo que se va fortaleciendo. Pero mis amados, es importante entender entonces los deberes de quienes Dios puso ahí. ¿Se acuerda que dice la palabra que debemos obedecer a los pastores? Porque cuando venga el príncipe de los pastores tendremos que dar cuenta. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como pastores, los deberes. Bueno, ahí está en 1 Timoteo 4:12. Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido. 1 Timoteo 4:12 es el ejemplo de vida. Los que tienen autoridad en la iglesia, a los que Dios pone en autoridad en la iglesia, ancianos, diáconos, administradores, todo oficio entre la iglesia. Mire, 1 Timoteo 4 dice que predique la palabra, que dice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice la palabra del Señor: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El que está al frente debe ser un ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Les confieso algo, no es fácil. Somos humanos también. También fallamos. También nos decaemos. También sufrimos. También lloramos. Pero ante la iglesia nos toca levantar la frente. Pararnos aquí al frente con el corazón roto, predicando sobre el gozo del Señor. Esa es la autoridad de Dios. Mis amados, Dios está llamando también a ti a ser parte. Pero tienes que someterse. Tienes que doblegarte ante el Señor. Ese es el llamado. Por eso, mis amados, la vida pastoral es irregular, es peligrosa para las almas y la iglesia de Dios. El enemigo quiere pervertirla, arruinar y anular la bendición de Dios. ¿Por qué ataca a las cabezas? Porque cuando ataca la cabeza te dispersa las ovejas.
Se dispersa la iglesia. Por eso nos ha tocado rodearnos de oración. Los deberes del pastor también es un trato fiel con las personas, con las almas. Allá en segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que oíste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Este es segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Ese es segunda Timoteo 4:2? ¿Sí? Ok. Que predique la palabra, esa es el deber, la responsabilidad. Amén. Es hacer que todos estemos trabajando para la gloria del reino. Y esa es la visión. Comunidad de discípulos de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Visión Rescate. Y eso es lo que estamos proponiendo. Usted, cada miembro de la iglesia, va a tener a alguien de la iglesia que le va a ayudar a fortalecer la visión. Estamos en ese proceso. Una persona puesta por Dios conoce la doctrina, tiene una preparación máxima en las Escrituras. Es conocedor de las Escrituras. Anuncia la palabra. Ahí lo quieren anotar, Mateo 22:29. Erráis porque ignoráis las Escrituras, es lo que pasa hoy en día. En Ezequiel 33:8 también el consejo de acuerdo a las Escrituras, el pastor es que advierte sobre el peligro. Pero también hay derechos. El pastor tiene obligaciones que dar, pero también tiene derechos por la palabra. 3 derechos rápido. Acordarse de ellos, Hebreos 3:7. ¿Por qué hay que acordarse de los pastores? Les confieso, un pastor es solo. Está rodeado de mucha gente. Está rodeado hasta de pastores también, pero cada uno en su historia. El pastor es solo. Por eso Pablo lo sabía. Dice allá en Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores o de los que han instruido, por lo cual Hebreos 13:7. Hebreos 13:7, entonces yo di mal la cita. Hebreos 13:7. Ay, Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Ese es Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero acordaos de vuestros pastores. Considérenlo. Consideren aún su comportamiento también. Bueno, obedecerlo. Hebreos 13:17. Ahí mismo el versículo 17 dice la palabra: obedeced a vuestros pastores. No lo digo yo. Y sujetaos a ellos, que a muchos les cuesta, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. A veces uno se queja, porque no os es provechoso. Tremendo. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Y ya termino aquí. Gálatas 6:6. Dice la palabra: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Son deberes, el derecho del pastor. El pastor también tiene derecho a que lo honren, no que solamente le den en la cabeza. Bueno, pero aquí no se puede decir eso. Yo iba a decir antes iba a decir no que le den en la mula, sino en la cabeza. Tampoco de reverenciar porque a veces llega al otro extremo. Sí, a veces llega al otro extremo, que todo es reverendo y que es el pastor, y entonces hay que no, así no es tampoco, porque esos son los extremos. Dios no quiere eso. Todos, como dijimos, somos seres humanos. Pero también 1 Timoteo 5:17, y termino aquí. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sí? A los que Dios pone al frente en la iglesia, además del pastor, los ancianos
sean tenidos de hablar mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque es una labor muy, muy titánica, pero a la vez muy gloriosa, porque es del reino. No olvidemos, la autoridad espiritual tiene que ver con la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la iglesia, la autoridad ministerial. Eso es un resumen muy rápido, que Dios abre nuestro corazón. ¿Quieren ser discípulos de Cristo? Empecemos por ello. El ABC de un ministerio, ¿sabe cuál es? OBDC. Es el abecedario del servicio a Dios. ¿Sabe cuál es el abecedario del servicio a Dios? OBDC. Oremos. Señor, tú, Señor de la creación, tú todopoderoso, tú gobiernas, tú reinas, digno de ser exaltado y honrado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a sujetarnos a ti, a reconocer tu soberanía y tu poder, a sujetarnos a tu palabra, oh Señor. Y como iglesia, que tengamos la autoridad de iglesia para enfrentar el mundo, y que podamos, Señor, ser siervos tuyos y reconocer tu señorío también en el servicio. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ministrar en este momento